Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia, agradezco la invitación a participar en este simposio de daño retiniano preclínico en diabetes con el tema neuropatía retiniana diabética. Es bien conocido que la retinopatía diabética es una enfermedad microvascular. Investigaciones recientes sugieren que la degeneración de la retina en la diabetes podría ser causada también por una neuropatía, que ésta precedería las alteraciones microvasculares e incluso fomentaría su aparición. Existen tres posibilidades en estas hipótesis. La microvasculopatía causa neurodegeneración, la neurodegeneración contribuye al daño de los microvasos o son independientes entre sí. En condiciones normales existe un equilibrio entre los estímulos favorables a la supervivencia y los antiinflamatorios que mantienen la función de las células de la retina. En la diabetes, los aportes neurotróficos pueden reducirse y las citocinas proinflamatorias, las quimiosinas y las respuestas celulares pueden aumentar. Estos procesos aceleran la muerte de las células de la retina y aumentan la permeabilidad vascular. Una hipótesis es que las células neurovasculares de la retina se dañan más por la fluctuación de los niveles de glucosa que por la hiperglicemia persistente. Existe evidencia de que la hiperglicemia conduce a una activación de la microglía. Las células gliales activadas, a su vez, producen una gran cantidad de citocinas y mediadores inflamatorios, así como radicales libres, que conducen a la activación de vías metabólicas, lo que lleva a la lesión de los microvasos y daño de las células nerviosas, fomentándose la apoptosis, una de las dos formas principales de neurodegeneración retiniana. La apoptosis neuronal se inicia en las células ganglionares de la capa interna de la retina, pero puede afectar también a otras células nerviosas, como son las células dipolares, amácrinas y los fotorreceptores. La pérdida de estas células se manifiesta en la disminución del espesor de las capas de la retina, medido por tomografía de coherencia óptica. Uno de los conceptos importantes cuando hablamos de neurodegeneración es la unidad neurovascular. Esta se refiere al complejo acoplamiento funcional y la interdependencia entre las células neuronales, gliales, inmunitarias y vasculares, en este caso de la retina. Es importante para mantener la hemostasia y la regulación de los neurotransmisores, y su disfunción es clave en el desarrollo de neurodegeneración retiniana. El desequilibrio entre los neuroprotectores, tales como somatostatina, cortistatina, péptido 1 similar al glucagón, factor derivado del epitelio pigmentario, etc., es un factor importante en la apoptosis neural y la activación glial en la diabetes. En términos de deterioro vascular, esto conduce a una respuesta hemodinámica alterada, ruptura de la barrera hematorretiniana y daño en la microvasculatura. Los estudios funcionales, como el electroretinograma, la evaluación de la visión cromática o de la sensibilidad al contraste, muestran también anormalidades precoces a la retinopatía diabética, antes incluso de que ésta sea diagnosticada, lo que los hace atribuibles a daño neurodegenerativo. El electroretinograma es una herramienta fundamental en la evaluación de las alteraciones de la función retiniana y se han observado alteraciones características en el registro, tanto en modelos animales como en humanos diabéticos, aún no existiendo alguna alteración microvascular. Varios estudios han medido mediante tomografía de coherencia óptica la pérdida neuronal, la cual se manifiesta como disminución del espesor de algunas capas de la retina. Sin embargo, ninguno parece aclarar qué aparece primero, si la neurodegeneración o la vasculopatía. La evaluación macular en pacientes con diabetes sin retinopatía debe analizarse con precaución, ya que el grosor macular varía mucho en la evolución de la enfermedad, no tiene un comportamiento uniforme y puede verse afectado por la presencia de edema macular. El área peripapilar contiene una mayor densidad de axones en comparación con el área macular. Por lo tanto, analizar las células ganglionares y el espesor de la capa de fibras nerviosas en esta zona podría ser la mejor opción para detectar la neurodegeneración de manera más temprana en estos pacientes. También se ha medido, mediante angiotomografía de coherencia óptica, que hay una disminución en la densidad de los vasos maculares. De la evidencia existente para neurodegeneración retiniana, algunos autores han propuesto utilizar el término enfermedad retiniana diabética, en lugar de retinopatía diabética, para abarcar todas las complicaciones retinianas en la diabetes, incluyendo vasculopatía y neuropatía.
a menos que más evidencia demuestre que la neurodegeneración retiniana es solo un biomarcador temprano para la retinopatía diabética y no forma parte de esta misma. Los sistemas de clasificación bidimensionales actuales utilizan dos ejes, uno para la gravedad del edema macular y otro para la retinopatía propiamente dicha. En tal sistema, un paciente puede tener edema macular extenso, sin datos de vasculopatía, manifestados como microaneurismas o microhemorragias. Si se clasifica de acuerdo a un esquema tridimensional que incluya el daño neuropático, ese mismo paciente puede tener además neurodegeneración temprana. La evidencia cada vez mayor en el campo de la neurodegeneración retiniana presenta oportunidades para incorporar estrategias neuroprotectoras como terapias complementarias a los tratamientos existentes para la retinopatía diabética, los cuales se realizan cuando ya se ha establecido el daño vascular. La investigación de nuevos tratamientos tiende a centrarse en los jugadores clave en la neurodegeneración retiniana, como los factores neurotróficos, inflamación y estrés oxidativo. Estos biomarcadores podrían convertirse en objetivos prometedores para el diagnóstico oportuno y tratamiento de neurodegeneración retiniana en el futuro. Un ejemplo de ellos es la somatostatina, un neuroprotector endógeno cuyos niveles están disminuidos en la retina diabética y que está relacionado con la activación glial y la apoptosis neuronal, las dos características de la neurodegeneración retiniana. Otros nuevos biomarcadores han sido identificados recientemente en modelos experimentales de diabetes. Estas son proteínas implicadas en la inflamación, el estrés oxidativo, la apoptosis, la supervivencia celular, la respuesta al estrés del retículo endoplásmico, envejecimiento y otros procesos celulares. Dentro de la investigación de estos agentes neuroprotectores, uno de los estudios más conocidos es el promovido por el Consorcio Europeo para el Tratamiento Precoz de la Retinopatía Diabética, cuyo objetivo principal fue evaluar si la administración tópica de dos medicamentos neuroprotectores, brimonidina o somatostatina, podría prevenir o detener la neurodegeneración retiniana en pacientes diabéticos tipo 2 con al menos 5 años de diagnóstico. En este ensayo clínico de fase 3 se incluyeron 450 pacientes de 11 centros clínicos de la Unión Europea, los cuales se asignaron de forma aleatoria a los grupos placebo, somatostatina y brimonidina. El resultado primario fue el cambio en el tiempo implícito evaluado por electroretinograma multifocal entre el inicio y el final del seguimiento. También se midió el adelgazamiento de las capas de la retina mediante tomografía de coherencia óptica. Cuando se evaluó el objetivo primario en toda la población, no se observó efecto neuroprotector de brimonidina o somatostatina. Sin embargo, en el subgrupo de pacientes con neurodisfunción retiniana al momento de la inclusión, el tiempo implícito del electroretinograma empeoró en el grupo placebo, pero permaneció sin cambios en los grupos brimonidina y somatostatina. Con estos resultados concluyeron que la administración tópica de agentes neuroprotectores tiene un papel neuroprotector en los pacientes diabéticos que ya presentan neurodisfunción retiniana. También se encontró que la somatostatina evitó el adelgazamiento de la retina evaluado mediante tomografía de coherencia óptica. Sin embargo, este efecto no se asoció a los parámetros de neurodisfunción retiniana evaluados por electroretinograma. Se necesitan más estudios para confirmar estos efectos neuroprotectores y especialmente para evaluar si la neuroprotección resulta en una reducción de la enfermedad microvascular. De todo lo anterior podemos concluir que la correlación entre vasculopatía y neuropatía, si bien es aún desconocida, no se puede concebir la una aislada de la otra. Si se confirma que la neurodegeneración es un factor causal de la retinopatía diabética, esto representaría un cambio de paradigma del enfoque actual en la detección y tratamiento temprano del componente vascular de la retinopatía diabética al reconocimiento temprano de la neurodegeneración como un biomarcador, lo que podría tener implicaciones terapéuticas importantes, ya que parece razonable pensar que estos pacientes se beneficiarían de estrategias terapéuticas basadas en neuroprotección. Esto abre la posibilidad de desarrollar una terapia tópica o sistémica con fármacos neuroprotectores, donde las terapias de las que disponemos actualmente no tienen ningún papel. Muchas gracias.